Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a celebrar el Día de la Constitución. Benvinguts i benvingudes. Avui celebrem el Dia de la Constitució. La democracia es la idea más bella y revolucionaria creada por el ser humano. Esta nace en Grecia y significa que todos los ciudadanos pueden elegir mediante el voto a los representantes que nos van a gobernar. Nuestra Constitución fue creada en 1978. En su artículo 23 dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Sufragio universal significa que todo el mundo puede votar que sea mayor de 18 años. Pero esto no ha sido siempre así. Por ejemplo, en Grecia y en Roma las mujeres no podían votar y los esclavos. Durante la Edad Media la democracia no existió. Los nobles y reyes eran unos auténticos dictadores que no les importaba el pueblo y no tenían derecho a elegir a sus representantes. Hasta que en 1789, durante la Revolución Francesa, el pueblo se rebeló contra los gobernantes y se estableció el sufragio universal. Es decir, cualquier ciudadano podía votar. Bueno, otra vez, excepto las mujeres. En muchos países las mujeres no pudieron votar hasta el siglo XX. De hecho, en España fue la primera vez que lo hicieron en la Constitución de 1931. En España la democracia se inicia en 1975. Con la llegada de la democracia, el Estado necesitaba una ley que fuera superior a todas, en la que se recogiera todos los derechos y deberes de los españoles. El 6 de diciembre de 1978 la ciudadanía española votó en un referéndum en sí a la Constitución. Aunque la democracia se ha modernizado y avanzado mucho, aún debe seguir perfeccionándose. La Constitución española es muy larga, recoge muchos aspectos. A continuación, os vamos a hablar de la parte más importante de la Constitución, que recibe los derechos y deberes de la ciudadanía. Hemos elegido derechos que creemos imprescindibles, para lo que contamos también con la opinión de nuestros queridos mayores. ¿Durante vuestra niñez y juventud había democracia? No, durante mi niñez y juventud no había democracia, había dictadura, que es distinto a la forma de gobierno actual. Antes, por ejemplo, te voy a decir que cuando yo era niño iba al colegio, había clases de niños solamente y de niñas separadas también. Que es curioso porque antes le enseñaban unas cosas a los niños distinto de las niñas y viceversa. Ahora está todo mezclado, hay más libertad. Por ejemplo, en mi época, una mujer no podía salir al extranjero o montar un negocio o hacer una cuenta en el banco si no tenía la autorización de su marido o un hombre. Cosa que ahora con la libertad de la democracia, pues eso no influye, una mujer es igual que un hombre. En definitiva hemos ganado libertad, mucha libertad, que son muy positivas. Ongi etorri. Benvidos, benvidas. Buenos días. Bon día. Egunon. Bos días. El artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. Los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas mandadiradas lingüísticas de España es un gran patrimonio cultural, que será objeto de especial respeto y protección. Lo que querían explicar mis compañeros y compañeras es que aunque la lengua oficial de España sea el castellano, en otros sitios de España también se pueden hablar diferentes idiomas. Y eso es una riqueza lingüística y cultural. Abuela, ¿en tu infancia y juventud en España se podían hablar otras lenguas que no fuera el castellano? No, la verdad es que no. Existían otras lenguas que eran el catalán, el euskera, el gallego. Había otras lenguas, pero estaba prohibido hablarlas. Solamente se podía hablar el castellano. Por ejemplo, en los colegios tenía que ser el castellano. Estaba prohibido hablar otro tipo de lengua. Estos que te estoy diciendo, el catalán, el gallego, se hablaban pero a nivel privado, en las familias, a nivel de público, en los organismos oficiales, sobre todo, bueno, en todos sitios. En las escuelas estaba terminantemente prohibido. Incluso pasaba que si pillaban a alguien, lo perseguían, multaban. Si pillaban a alguien hablando en un idioma, una lengua que no era el castellano, les ponían una multa. ¿Cómo lo ves? Bueno. Ha cambiado la cosa, ¿verdad, cielo? Pues eso es lo que nos pasaba. Por eso cuando vino la Constitución, una maravilla. Tenemos que cuidarla entre todos, ¿vale?
En cuarto de primaria vamos a representar el artículo 6 de la Constitución que habla de los partidos políticos y dice así. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y la manifestación de la voluntad popular. Son instrumento fundamental para la participación política, su creación y el ejercicio de su actividad. Son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su formación deberán ser democráticos. Ahora entenderéis este artículo porque hemos creado diversos partidos políticos democráticos en nuestra clase, cada uno de ellos con su ideología, pero todos buscando el bien común. HUFM, hacia un futuro mejor. Nos comprometemos a cuidar y defender el medio ambiente. Conseguiremos que la población utilice energías renovables, no contaminantes. Tendremos nuestros ríos y mares con aguas limpias y ecosistemas sanos. SPF, somos personas feministas. El STF defenderá los salarios justos e igualitarios. Queremos una sociedad comprometida y tolerante con los demás. Trabajaremos por el respeto y la solidaridad hacia las personas. CMA contra el maltrato animal. No queremos que haya tráfico ilegal de animales. Buscaremos una mayor y mejor protección animal. Queremos conciencia personal y social para que nuestros animales no sufran. Ley y la igualdad es importante. Haremos leyes para que las personas sean más respetuosas con la diversidad. En este partido político vamos a defender especialmente para que los seres humanos tengamos una convivencia pacífica e igualitaria. LNAP, la naturaleza al poder. Crearemos más trabajos y más bosques para pagar mejor. Plantaremos más árboles y talaremos menos. En el LNAP crearemos un mundo menos contaminado, más ecológico y más sano. UMM, un mundo mejor. En nuestro partido político trabajaremos para que haya una educación de calidad. Crearemos trabajos para poner fin a la pobreza. Construiremos hospitales y tendremos más transporte público para que no haya tanta contaminación. Gracias a nuestra Constitución, los españoles y españolas tenemos el derecho y el deber de votar al partido político que deseemos. Nuestros políticos y políticas buscarán una sociedad que avance hacia un futuro que nos beneficie a todos y todas. Oye, abuelo, cuando eras pequeño había partidos políticos. Cuando yo era pequeño no había partidos políticos, andaba Franco. Y luego había había elecciones municipales a partir de la segunda etapa de Franco. Pero para sacar alcaldes en los pueblos y para poner concejales y eso, pero partidos políticos no. ¿Y cuando era niño, quién gobernaba? Pues cuando era niño, cuando tenía 6 años, empezó a gobernar Franco. Y es lo que ha habido siempre hasta que ha venido la democracia. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todas y todas las ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social. ¿Las personas podían decir lo que opinaban? Bueno, pues unas cosas sí y otras cosas no, porque entonces no había tanta libertad como hay ahora y no se podía opinar en muchas cosas. Abuela, cuando las mujeres eran pequeñas, ¿podían ir a la escuela? Sí, podían ir a la escuela, pero no hasta mucha edad, porque nos sacaban temprano para ir a trabajar. No podíamos ir como ahora. Abuelo, cuando te ves que había igualdad entre los hombres y las mujeres. Pues no. Había una cierta diferencia que se acusaba en la educación y luego en las relaciones sociales y laborales. Abuela, cuando tú eras pequeña, ¿las mujeres podían votar? No, cariño. Estaba cuando eso era la época del franquismo. Entonces todavía no había para votar, pero enseguida ya después ya sí. En la clase de 3 años, el alumnado ha trabajado el artículo 14, que dice así: los españoles y españolas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
y todas somos iguales. ¡Feliz Día de la Constitución! Abuela, tú cuando eras pequeña, todas y todas son iguales. Pues mira, Elia, cuando yo era pequeña es que pasaba una cosa, es que no teníamos un libro muy grande que se llamaba Constitución. ¿Te lo ha dicho tu señor, lo de la Constitución? Pues en ese libro ahora dicen que todos los niños y las niñas y todas las personas somos iguales, tenemos los mismos derechos a tener una casita, a ir al cole, a jugar con nuestros amigos y amigas, todos igual. Pero antes no había ese libro y entonces a los niños y a las niñas nos trataban de forma diferente. A unos les hacían unas cosas y a los niños unas cosas y a las niñas otras, a los hombres unas cosas y a las mujeres otras. Pero claro, eso ya se pasó y de hecho cuando yo era pequeña los niños y las niñas en el cole no estaban juntos, estaban separados, ¿vale? Pero ahora ya no, tenéis mucha suerte porque tenemos una Constitución y hace que todos los niños y todas las niñas sean iguales, se les trate igual y sea todo el mundo muy feliz. Artículo 15. Todos tienen Derecho a la vida. la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos A torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. queda abolida de la mente, salvo lo que puedan disponer las leyes penales para tiempos de guerra. Abuelo, ¿tú cuando eras pequeño, cuando alguien cometía un delito, se le maltrataba? Si se le maltrataba y se le pegaba, depende de lo que hubiera hecho y si respetaba a la gente o no respetaba y a la autoridad, y entonces era de esa forma. Es diferente a lo de ahora. Ahora hay más libertad de expresión y hay más cosas. Entonces no se podía hablar, no se podía reunir la gente y era lo que pasaba el régimen que había. Vamos a explicaros el artículo 16 de la Constitución Española, referida a la libertad ideológica y religiosa. Oye, chicos y chicas, ¿sabéis de qué trata el artículo 16 de la Constitución Española? No lo sé, ¿y vosotros? Sí, yo lo sé. ¿Queréis que lo explique? Sí. El artículo 16 de la Constitución Española nos cuenta que somos libres de elegir nuestra religión, incluso si no creemos en ninguna. Oye, ¿y el Estado tiene alguna religión? No, el Estado es neutral. El Estado nos garantiza que no tiene ninguna religión oficial. No me he enterado. En conclusión, Quiere decir que todos y todas tenemos libertad de expresión y por lo tanto podemos pensar lo que queramos. Este es mi abuelo Porfi y le vamos a hacer una entrevista Sobre la libertad ideológica y religiosa de cuando era pequeño. En tu época, cuando alguien era de distinta religión o opinaba diferente, ¿qué pasaba? Bueno, en principio lo que hacían era callarse, no decían nada, porque si dicen algo o los metían en la cárcel o si eran muy revolucionarios, pues lo que hacían era pasarlo por la guillotina. ¿La gente cambiaba de opinión por miedo a los gobernantes? No cambiaba, lo que pasa es que no decían lo que pensaban, no lo podían decir, no podían expresarlo, porque si lo expresaban pues, le pasaba lo mismo. Era una dictadura y no permitían, es más, no permitían ni hacer reuniones ni nada. Cuando había más de 3 personas juntas, si los pillaba la Guardia Civil entonces o alguien, o los denunciaba a alguien, los podían meter en la cárcel. ¿había diferencias económicas o desventajas por la gente que pensaba diferente a los gobernantes? Bueno, lo que es más o menos como ahora, lo que pasa es que entonces era más estricto y no podían opinar. ¿Qué época piensas que es mejor respecto a este tema? ¿Cuando tú eras pequeño o ahora? Bueno, es diferente. Entonces, como había mucho miedo, pues la gente se portaba de otra manera, porque si robabas o matabas o hacías cualquier cosa, como Franco, que es lo que decía este señor antes, pues te metía en la cárcel y para siempre. Y ahora es diferente porque ahora tienes libertad de expresión, puedes opinar lo que quieras, delante, detrás, no pasa nada. Somos la clase de segundo y la vamos a aplicar al artículo 27. Artículo 27. 1. Todos
todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Cuando era pequeña, los niños y las niñas iban a la escuela. Pues todos los niños y las niñas no iban a la escuela. Unos podían ir a la escuela, al colegio, y otros se dedicaban a ayudar en casa o a trabajar. ¿Qué hacían las niñas y niñas que no recibían educación? Pues trabajar, se iban a trabajar muy pronto porque tenían que ayudar en su casa y no podían ir al colegio, entonces tenían que trabajar. ¿En tu colegio los niños y las niñas estudiaban en la misma clase? Pues sí, porque aunque soy mayor, en mi colegio estudiábamos niños y niñas y de diferentes edades, porque en el campo había muchas fincas, íbamos todos al mismo colegio y eran mixta la clase, aunque normalmente pues en los pueblos iban los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. A la clase de infantil 4 años les ha tocado explicaros el artículo número 45 de la Constitución. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. ¡Abu! ¿Había papeleros? Pues regular, papeleras había algunas, pero contenedores no. ¿Sabes lo que teníamos que hacer? Por las noches sacar las bolsas de basura porque pasaba el camión de la basura y se lo iba llevando. ¿Cómo cuidaba el medio ambiente? ¿El medio ambiente? Pues hombre, lo cuidábamos incluso sin querer, porque hacíamos cosas que hoy en día vosotros las hacéis y nosotros, por ejemplo, las botellas, nosotros las reciclábamos por sí. La leche nos venía el lechero y nos la traía a casa, no teníamos que ir nosotros a comprarla. Entonces se hacían cosas que hoy en día os parecen que estáis reciclando, nosotros las hacíamos sin querer. Queridos alumnado, familias y miembros de nuestra comunidad educativa, llegamos al final de este recorrido en el que hemos explorado juntos y juntas la importancia de la Constitución española. A través de este vídeo hemos aprendido sobre los derechos y deberes que nos unen como ciudadanos y ciudadanas y sobre los principios fundamentales que rigen nuestra convivencia. Quiero agradecer a todo el alumnado que ha participado en la realización de este vídeo, a los abuelitos y abuelitas que siempre están dispuestos y dispuestas a ayudar en la educación de sus nietos y nietas, así como al profesorado que ha guiado este proyecto. Juntos y juntas hemos dado un paso más en el aprendizaje y en el compromiso de nuestros derechos y responsabilidades. Les deseo a todos y a todas un futuro lleno de oportunidades y que sigan siendo embajadores y embajadoras de la paz y la convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución! Artículo 15.
todos tienen derecho a la vida. Espérate que... O sea, que lo digo al revés. ¡Ay! Cuando era pequeña, tú son iguales. No, dilo mejor y más despacio. Venga, la última vez y despacito. Que vas a salir luego en la tele, venga, dímelo. Y cuando era pequeña, tú, no lo sé ya. No se te olvida. Sí, como pequeña. Trataban a todos. ¿Un papel? Ahora sí. ¿Pensás que las estáis girando? Pero las siguen a la 3. Sala 3.0. Super Profe 3.0. ¿Quién le toca? A Olivia. Artículo 3. Y paro. Artículo 3 es la lengua Pero oficial. empieza, No. espérate, empieza desde el principio. Mireia. Hablar fuerte. ¿Y a ti qué te parece lo que te he contado? Bien. ¿Bien? ¿Te gustaría vivir como antes? No. No, ¿verdad? Para tiempos de guerra. A ver, de guerra. Ay. De guerra. 3. Abróchate los cordones.